Buenas tardes, sin prisa pero sin pausa para poder cumplir el programa e intentar estar a las 2:15 saliendo para comer. Vamos a dar paso a los agentes de conocimiento, en concreto a las universidades, en este repaso que nos ha propuesto el tercer encuentro de Reactívate, con proyectos y experiencias de activación del patrimonio que tienen a la educación como eje central. Vamos a abrir este turno de intervenciones con el proyecto Foto C3, Ciudadanía, Creatividad y Cuidado, que coordinan los doctores y profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, Francisco Javier Frutos Esteban, con el que enseguida vamos a poder contar, y también Carmen López Sansegundo, quien por razones de agenda no puede acompañarnos. En la web del proyecto Foto C3 definen esta experiencia de una manera muy sintética como retratos para fomentar la coeducación en la enseñanza superior, retratos para reducir la desigualdad de género y la homofobia y retratos contra la desigualdad de género y la homofobia. Ciudadanía, Creatividad y Cuidado cae bajo la responsabilidad del Grupo de Investigación Causal y fue reconocido por el Observatorio de Buenas Prácticas de la Universidad de Salamanca como una buena práctica. Este reconocimiento y también la trayectoria de 10 años, de 10 ediciones, en una de sus acciones, la acción Diversidades, pues avalan más que de sobra la presencia en Reactívate. Gracias, Francisco Javier, por celebrar con nosotros esa década de trabajo y os esperamos para el 10º cumpleaños de Medianautas. Adelante desde Salamanca y en línea, Javier. Muchísimas gracias por la presentación. Efectivamente, bueno, no puede acompañarnos Carmen López Sansegundo esta mañana, pero junto a ella bueno, y otros miembros del equipo de Causal hemos impulsado efectivamente desde hace 10 ediciones esta iniciativa. Y hoy aquí, bueno, pues nos sentimos muy cómodos y muy a gusto precisamente porque combina elementos de Reactívate como son el patrimonio cultural y la proximidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar bueno, a cumplir esos 15 minutos que tenemos y poniendo sobre todo énfasis en el aspecto que, bueno, que más nos une a este encuentro, que sería el tema del patrimonio, de la educación patrimonial, que es un poco por la razón por la que creo que también nos habéis elegido, ¿no? Bueno, el marco metodológico de este proyecto, que ya digo, ya acumula 10 ediciones, sobre todo de diversidades, bueno, pues es un marco obviamente académico, porque como antes comentaba la compañera, bueno, pues nos dedicamos en la universidad a muchos temas. Nosotros queremos darles a ese matiz comunitario y vais a ver un poco cómo lo hacemos, pero realmente todo parte de un proyecto de investigación e innovación responsable que tiene como, bueno, como elementos de andamiaje la ética del cuidado, el enfoque académico de enseñanza-aprendizaje, la salud comunitaria basada en activos y 3 técnicas de investigación y acción participativa como son fotovoz, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje servicio, todo ello, bueno, pues como si dijera, reinventado cada año gracias a la norma ISO que mejora, de la mejora continua de procesos de gestión, ¿no? Y en definitiva, todo este conjunto ya digo, de elementos, de ingredientes, ¿para qué? Pues sí, realmente para fomentar una serie de buenas prácticas que culminan en las prácticas coeducativas, pero que realmente tienen como ya digo, como ADN la innovación docente, la investigación en comunicación y creación audiovisual, la educación patrimonial y la responsabilidad social, ¿no? Con todo esto, nosotros pues pretendemos realmente obtener una serie de resultados en función de una serie de objetivos, ¿no? Unos objetivos que son un poco diseñar y poner en buenas prácticas en estas cuestiones, desarrollar colecciones académicas vinculadas al patrimonio educativo de la Universidad de Salamanca y construir con ellos, con ese patrimonio, esas colecciones, una serie de activos
didácticos y culturales, que ahora explicaremos, y realmente acabar ejecutando actividades de responsabilidad social de carácter transversal en materia, como decía antes, de equidad, diversidad e inclusión, y concretamente en coeducación, ¿no? Todo esto se organiza en una serie de fases, una serie de paquetes de trabajo, una serie, al final, de acciones que son Medianautas, Diversidades, el Foro C3, la colección Medianautas, la colección Diversidades y Diversión. Es muy amplio, como veis, y tiene, bueno, pues un entramado técnico, metodológico, que requiere, bueno, pues una mayor tiempo, pero sí que nos apetecía sobre todo que vierais este conjunto este conjunto, este flujo de acciones que en el fondo tienen ese marcado carácter circular, yo diría de economía sociocultural, si queréis verlo así, y que, como veis, realmente tienen un gran énfasis en uno de los momentos, y ahora lo veremos, en lo que nosotros hacemos o entendemos como es una de las claves del proyecto, que es la educación patrimonial, ¿no? La educación patrimonial, como veis ahí, se centra sobre todo en el objetivo 2 y sobre todo en la fase 2, que es en aquella en la que con los alumnos y a partir de una serie de financiación obtenida mediante proyectos de innovación docente o proyectos de investigación, construimos lo que llamamos la colección Medianautas y la colección Diversidades, ¿no? Que son efectivamente, dos colecciones cerradas y, como antes comentaba el compañero, que podemos organizar metodológicamente y que nos sirven para crear Diversium, que sería ese banco de recursos didáctico-culturales que nos sirven para fomentar la coeducación. Bueno, el modelo, veis, está ya bastante articulado y sobre todo bastante testado por esas ediciones que llevamos trabajando. Convertimos esas colecciones, que ahora os mostraré, en activos patrimoniales que, de alguna manera, ya digo, no se quedan en la propia universidad, sino que tienen se convierten en activos de responsabilidad social mediante la transferencia y concretamente en la educación. Y como veis, tienen una especie de forma de punta de lanza, ¿no? Van concentrándose hasta llegar a una serie de acciones que se convierten en quizás lo más visible de todo el proyecto, pero a nosotros siempre nos gusta dedicarle un tiempo a que veáis todo ese fondo de armario que tiene, ¿no? Que para nosotros tiene todos los elementos de esa cosmología, como si dijéramos, tiene sentido, pero lo que normalmente acaba viéndose más es una serie de recursos, de exposiciones, de acciones que hacemos concretamente, sobre todo con los alumnos que más se implican de la comunidad, porque si os dais cuenta es un proyecto comunitario de base comunitaria, pero que lo que pretende es activar o motivar o fomentar todo esto en el alumno de educación superior de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, que es donde concretamente realizamos la mayoría de las acciones, ¿no? Bueno, aquí es donde viene un poco esta pequeña historia. Empezamos en el 2013-14, como veis ahí, con una primera, un primer paso que se llamó Proyecto RA 2.0, que es el origen de Foto C3 y el origen sobre todo de Diversidades, que es la acción que es más longeva, que ha cumplido justo este año. Ahora estamos en la 11ª edición, justo el año pasado, y este año el 10º aniversario. ¿Qué era aquello de Proyecto Orla y en qué se convirtió Diversidades? Y de alguna manera, ¿cuál es un poco nosotros lo llamamos a Diversidades la locomotora de Foto C3? Pues fue una idea que se nos ocurrió a algunos profesores, con la idea, pues eso, entre ellos a Carmen y a mí, de motivar a los alumnos para que, entre otras cosas, se retrataran a sí mismos, se retrataran con una serie de condiciones y crearan una colección de, si queréis, etnografía visual. El planteamiento era muy sencillo. Van a pasar por aquí una serie de ediciones, una serie de cursos, alumnos del grado. En ese momento el grado empezaba en la Facultad de Ciencias Sociales, el grado de Comunicación y Creatividad Audiovisual, y queríamos que quedara una especie de etnografía, autoetnografía de aquellas personas, y que fueran ellos los que hicieran ese trabajo de autoetnografía, ¿no?
Bueno, ese fue un primer impacto, hubo muy buena repercusión en esa primera edición, tanto que, bueno, que realmente nos hizo rotar con esa colección de fotografías por algunos lugares, sobre todo de Castilla y León. A partir de ahí se produjo una especie de, bueno, viento a favor, viento de cola, como yo digo, con el proyecto, y muchas personas entendieron que podía ser una oportunidad para muchas cosas. Y bueno, pues como veis, año tras año se fueron produciendo las ediciones del proyecto Orla y se fue desde ya la segunda edición incluyendo el concepto de responsabilidad social, porque se incluyó en el grupo, en el equipo que coordinamos Maika y yo, a profesores de sociología, para que precisamente los alumnos de sociología con los alumnos de comunicación que estamos dentro de la Facultad de Ciencias Sociales crearan ese repositorio a partir no solamente de los retratos y autorretratos de los alumnos y los retratos colectivos que estábamos trabajando, sino con el concepto en ese momento de género y luego de interseccionalidad. No me centro mucho más en este tema, pero lo que ocurrió fue que se fue creando una colección en la que, como veis, cada vez aparecían más conceptos que tenían que ver con algo que ahora mismo es totalmente de agenda, como es como si dijéramos, la identidad de género y la diversidad afectivo-sexual. Y bueno, fuimos empezando a tener cierto éxito en los congresos y cierta acogida, porque parecía que era un proyecto que viajaba con viento de cola, sobre todo porque teníamos una comunidad de alumnos que creía en él, ¿no? Y una comunidad de profesores, como veis ahí, que de alguna forma creían que tenía sentido desarrollarlo en un contexto como el de la Facultad de Ciencias Sociales. No voy a entrar en más cuestiones técnicas, pero que sepáis que hay una serie de papers, una serie de artículos y de memorias que podéis consultar, en el que año tras año fuimos mejorando ese proceso y ampliando hasta llegar a un momento en el que diversidades, que como veis se presentó en algunos lugares como el foro Universium, que es para colecciones patrimoniales europeas, se fue acompañado por fin de medianautas. Medianautas, como antes cariñosamente comentaba, todavía solo tiene 3 años, esta es la cuarta edición, vino a jugar en equipo con diversidades a partir de los mismos mimbres, a partir del mismo ADN, como nosotros nos gusta decir, pero en este caso utilizando ya no tanto el material creado, a propósito, como eran los retratos o las imágenes creadas en ese momento, sino todos los álbumes familiares fotográficos de los alumnos. Por lo tanto, en ese trabajo de educación patrimonial, insistiendo en ese trabajo de educación patrimonial, de preservación, en este caso de las colecciones privadas, nos atrevimos a hacer de la necesidad virtud. Y bueno, propusimos a los alumnos justo en la época de la pandemia, ya digo, haciendo la necesidad virtud, dado que no podíamos salir de nuestros espacios, que visitaran sus álbumes familiares, algo que ahora está muy de moda y que sigue estando muy de moda, y que a partir de ahí hiciéramos esa etnografía, una etnografía muy curiosa, porque además combinaba cuestiones como la historia de los medios de comunicación. Bueno, no vamos a entrar, pero les pedíamos que hicieran recreaciones, que trabajaran, por supuesto, la perspectiva de género, que trabajaran la coeducación, que es el ADN que comparte todas las iniciativas, porque la idea fundamental de todo esto era que al final creáramos un espacio de debate, un espacio como si dijéramos, de retorno y de aportación a la comunidad. Por eso también en ese momento justo se apareció lo que llamamos el Foro Diversidades en su momento, que ahora llamamos el Foro C3, que tenía como objetivo aunar, como si dijéramos, crear una tercera o una segunda capa de la cebolla en la que de alguna manera se debatieran con profesionales del sector todos estos fenómenos que estaban ocurriendo y que además cada vez son más emergentes sobre el tema de la identidad de género y la diversidad afectivo-sexual. Cumplimos el año pasado, para ir cerrando un poco esta explicación y para cumplir con el tiempo que nos han otorgado, el 10º foro la 10ª edición de la colección de diversidades, la segunda, tercera edición del foro, porque hemos tenido, gracias a Instituto de las Mujeres, subvención para poder realizar este tipo de acciones y de actividades, y las colecciones que hasta este momento de alguna manera se habían mantenido, no sé si separadas, pero sí no bajo el mismo paraguas, crearon una identidad común. Y aquí veis un poco las distintas ediciones de la colección Diversidades. Antes habéis visto las fases de la colección Medianautas, con una
idea que va surgiendo de las propias lluvias de ideas con los alumnos y también con los integrantes del equipo. Ya digo, Carmen y yo somos un poco los coordinadores, pero no entraría a deciros que formamos parte casi una veintena de PAS y PDI, como decimos aquí, profesores y personal de administración, que apoyan la iniciativa. Creamos Diversion. Diversion, si queréis, podéis ver cómo se estructura en un artículo que recientemente ha sido publicado que se llama Diversion, imágenes para coeducar, y que lo que de alguna manera Diversion hacen es crear un recurso didáctico cultural que permita, desde una web interactiva, como son las webs de las colecciones, que no puedo mostrar aquí, más una serie de roll-ups o fotografías para exposiciones en centros culturales o en institutos de enseñanzas medias o de enseñanza superior, crear una especie de didáctica, de recurso didáctico que permita fomentar un poco los resultados en forma de colecciones de las acciones, tanto de diversidades como medianautas, como Foro C3. Ya digo, Diversion sería como el interfaz, nosotros lo llamamos el interfaz de todo el proyecto, ¿no? Y ese interfaz lo que busca realmente es que llegue a cualquier lugar y que de alguna manera vea por qué hacemos lo que hacemos, y siempre con esa dimensión de educación patrimonial o educación cultural que están en el ADN del proyecto. Ya digo, que registra y que hace que todo lo que hacemos en las aulas, como decimos a los alumnos, trascienda, tenga una cierta responsabilidad, porque es una de las misiones de la universidad, la responsabilidad social, y que además sirva para pues fomentar esa igualdad y equidad efectiva en temas de género y de diversidad sexual. Para terminar, simplemente deciros que en la actualidad ahora mismo estamos en esta 11ª edición de Diversidades, en la 4ª edición de Medianautas. Todo ello lo podéis seguir en la web Foto C3, que es fácil de encontrar, porque podéis Foto C3 en Google, va a salir en primera posición. Y nada, y agradecer por último la invitación a Reactívate, porque realmente nos encontramos muy a gusto y además ha sido una oportunidad. Lamento que Maika no haya podido estar esta mañana. Creo que para el final quizás se podía conectar en algún momento del final de la sesión, porque para nosotros es una gran oportunidad estar en este contexto por la cantidad de ideas interesantes que hemos escuchado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco Javier, por el esfuerzo de combinar rigor y síntesis en la presentación. Te diría que 15 minutos clavados, ¿eh? Bueno, te invito a permanecer siguiendo el resto de la mesa a través de la videoconferencia para que puedas escuchar las intervenciones de tus compañeros y compañeras de mesa y también atender a las preguntas que puedan surgir al final de la presentación. Recuerdo a todas las personas que estáis en línea que nuestro compañero Adrián Yáñez puede recoger vuestras preguntas a través del chat y él se encargará de viva voz de hacérnoslas llegar, aparte de las de la sala. En la anterior mesa quizás no hubo tiempo para esas preguntas virtuales, pero ahora vamos a intentarlo. Os invito, por tanto, a tomar buena nota de todas las iniciativas para poder formular esas cuestiones. Personas, lugares e historias, pues es el título de la actividad central del proyecto que a continuación nos va a presentar Meritxell Hillera Conde, docente de ESCUNY, un centro universitario ubicado en Madrid y vinculado a la Universidad Pontificia de Salamanca. Ella es especialista en experiencias de aprendizaje, metodologías activas y aprendizajes basados en proyectos. ¿Qué piensas y sientes que es el patrimonio cultural? Es una pregunta que formuló en primera instancia a sus alumnos de grado, del grado de maestro o maestra en educación infantil y primaria, y que trasladó en segunda instancia, entiendo que con la colaboración de este alumnado, pues a escolares de 5 años. Se trató de responder a esa pregunta mediante el empleo de recuerdos, objetos y experiencias del propio patrimonio personal para desde ahí dar el salto a ese concepto más global de patrimonio cultural.
Meritxell es licenciada en Historia del Arte y doctoranda por la Universidad Pablo de Olavide. Digo doctoranda porque está en ello, está en proceso, y nos va a compartir a continuación pues, la fundamentación teórica del proyecto y también cómo se está implantando en distintos centros, entre ellos en Andalucía. Muchas gracias, Meritxell. Adelante. Muchas gracias a vosotros. No sé, ¿se escucha? ¿Sí? Gracias por invitarme. Me ha hecho muchísima ilusión entrar otra vez en este edificio. Le he comentado a Julio que estudiando la carrera de Historia del Arte y luego el máster de Arqueología en la Universidad de Cádiz, pues era como adicta, ¿no?, a venir a este espacio, y cada vez que se generaba un curso pues desde la Asociación de Intérpretes del Patrimonio, de Conservación, de Restauración, pues siempre buscaba el momento y el dinero para poder venir, porque bueno, en esa época estábamos todos justitos con las becas, y me ha hecho muchísima ilusión volver, porque es verdad que en mi currículum por lo menos 15 cursos están firmados desde esta casa, ¿no? Entonces, bueno, pues recordarlo me ha emocionado, ¿no? De hecho, he invitado a mi hija que viniese hasta aquí un ratito hoy conmigo, que está estudiando también restauración y conservación, y creía que era un nexo y una red de las que hemos ido creando, ¿no?, desde que yo fui estudiante a ahora que soy docente en Madrid, en la escuela universitaria. Bueno, para empezar, comentar que este proyecto empezó el año pasado. Estos son mis alumnos, con Albert López, que vino de la Universidad Jaume I de Castellón. Empezó porque asistí al Congreso Internacional de Educación Patrimonial, al número 5 ya, que se realiza en Madrid de manera, bueno, cada 2 años, y entre ello pues, vamos al PREP, que es el preparatorio previo a los congresos. Mañana hablará seguramente Olaya Fontal del tema. Y en la jornada en la que estuve, en la tarde en la que estuve, volví a encontrarme con Ángel Portolés y volvimos a repensar con Pablo Castro pues cosas y redes que tenemos ahí y que tocamos desde hace años, pero que cada uno, bueno, pues por sus tiempos, sus familias y sus obligaciones va derivando a lo más personal, porque al final casi no tenemos tiempo. Pero bueno, fue una tarde-noche inspiradora, y a partir de esa tarde-noche de inspiración, en octubre, en noviembre, pues ya se plantó parte de la Universidad Jaime I, hacer una experiencia con mis alumnos en la universidad del grado de Educación Infantil y Primaria. Al venir ellos, y detrás de haber visto una propuesta que ellos habían llevado a una escuelita pequeñita rural en México, en Tijuana, quisimos darle una vuelta, ¿no?, a la experiencia que ellos habían desarrollado con ARAE, gracias a Ángela y con Ángel y la colaboradora que lo había llevado a México. Le queríamos dar una vuelta y en vez de llevarlo a público infantil, queríamos trabajarlo desde el grado de educación, porque creíamos que lo que nos falta en esta conexión de redes, sí que estamos grandes profesionales, que sí que sabemos de qué hablamos, sí que estamos dando formación a profesorado en ocasiones, pero profesorado ya en activo, ¿no?, pero nos falta llegar a los futuros maestros, ¿no? O sea, he hecho un análisis de todos los programas universitarios que tenemos en España, y en ocasiones está como asignatura optativa, en ocasiones está didáctica de las ciencias sociales en algunas universidades, pues sí en Jaén, sí en Granada, sí en Valladolid con el grupo de Olaya, pero es muy raro encontrar el tema concreto sobre educación patrimonial en el programa educativo de nuestros futuros maestros, que son los que van a formar a nuestros niños, que el día de mañana serán los ciudadanos que tengan que cuidar de ese patrimonio, ¿no? Entonces, ahí siempre queda como una gran laguna, y es ahí donde pusimos el foco, ¿no?, detrás de hacer esta actividad. Os cuento un poco cómo fue, porque para mí fue realmente apasionante, tanto que estamos en seguir creando redes y hemos seguido continuando con el tema. Partimos de las definiciones formales, planteamos a nuestros alumnos rápidamente qué sabían o qué creían que era el patrimonio. Mis alumnos del año pasado eran de UCM, de la Complutense, no eran de UPSA, y en tercero y cuarto de carrera, ya iban a salir en menos de 6 meses a las calles, ¿no?, a ser futuros maestros de infantil y de primaria. No sabían, no tenían nada claro qué significaba patrimonio cultural, poquito natural, a veces te hablaban de parques nacionales. Fue increíble, hicimos una encuesta a 500 alumnos, y de esos 500 alumnos solo 10 aproximaron de una manera casi correcta, ¿no? Los otros 490 alumnos se quedaron ahí en palabrería, no aterrizaban. Y repito que tengo un grupo, en ese momento teníamos un grupo de una clase media alta que ha tenido posibilidad de estar muy cerca del mundo de los museos, de la cultura, de la restauración y la conservación, ¿no? Pero no sabían lo que era, no sabían que era patrimonio. Detrás de lanzar
lanzar esa propuesta, empezamos con ellos a hacer entrevistas, a hacer una serie de actividades, y lo primero que pensamos, hablando con Ángel y con Albert, fue hacer esta actividad que habían hecho ellos en México y pedirles que trajesen a la mañana siguiente un objeto patrimonial que para ellos fuese algo identitario, ¿no? Ya ha salido por aquí la palabra identidad, ha salido la palabra red, ha salido la palabra conexión. Pedimos que nos trajesen algo que para ellos significase mucho y que podía ser material o inmaterial. Les dimos esas dos posibilidades porque en ocasiones no sabían aterrizar bien qué era eso, ¿no? Y bueno, pues algunos nos trajeron hasta sus propios tatuajes, ¿no? O sea, fue su conexión con el mundo de lo mío, lo propio, con lo que me identifico, ¿no? Hubo muchos tatuajes, no esperaba yo tanto, pero hubo mucha música. Traían su música, canciones que les recordaban a sus familias, a sus paisajes, a su infancia, juguetes, mantitas de cuando salían del hospital, a veces cadenas de sus abuelos, llaveros, pero de lo que más muestra tuvimos fueron de tatuajes por ahí. Bueno, Íñigo nos trajo su coche, participaban y nos lo traían, hicimos un espacio enorme para compartirlo en la biblioteca grande y éramos tantos que pedimos también luego el centro cultural, el sitio donde está ubicado mi centro universitario es en Carabanchel, y pedimos el centro cultural de Carabanchel para poder hacer estos grupitos en los que planteábamos qué era para ti el patrimonio personal, que intentases identificarte como persona, que lo vinculases a un lugar y que nos contases una historia, ¿no? Esa era la narrativa que Ángel había llevado a México y que considerábamos que en niños pequeños podía funcionar, pero en adultos no sabíamos lo que podía pasar. En adultos que iban a ser, no olvidemos, futuros maestros y maestras de nuestros niños, ¿no? De niños de 3 a 18 años. Bueno, en este caso a 12 porque se quedan en primaria, pero bueno, como universitarios. Empezamos a ver cómo funcionaba la experiencia y bueno, alumnos que no se habían hablado, estaban en tercero y cuarto de carrera, que no tenían vinculación emocional entre ellos como grupo, que competían continuamente de manera individual, que no trabajaban de manera colaborativa, que no había redes realmente entre ellos. Estamos todo el día hablando de crear red, pero es que en sus propias aulas, 50, 60 alumnos, hay grupúsculos y no llegan ni a conectar entre ellos, ¿no? Bueno, pues con esta experiencia en noviembre fue la primera, hicimos 6. En la primera sí que estuvo allí Albert con nosotros, en las demás la fuimos haciendo nosotros ya de manera individual. En la primera, bueno, luego os mostraré un poquito de un vídeo, si vamos bien de tiempo, que creo que sí. En la primera la emoción fue tan grande que se rompieron, lloraban y lloraban y lloraban. Lloraban y yo me emociono de recordarlo porque fue increíble. Adultos de entre 18, bueno, había algunos nacidos en el 2000, pero entre 18, 19, 20, 22 asistieron con amigos, hasta alumnos de 23 y 24 años, llorando, contando y acercándose a ese patrimonio individual que les ha permitido entender cuál es el patrimonio colectivo, ¿no? O sea, han llegado a pasar por una fase en la que en una entrevista no tenían ni idea de qué significaba el patrimonio, lo han entendido como algo individual y propio, y de ese propio hemos podido entender qué es lo colectivo y cómo van a poder enseñar eso en sus aulas de aquí a 2 años, cuando sean maestros y puedan llegar a sensibilizar para ese cuidado del patrimonio grande que entendemos, ¿no? Bueno, pues aquí algunas de las actividades que hicimos unas veces en la biblioteca, en la Casa de la Cultura, ahí está Albert, estamos nosotros. Al principio les costaba muchísimo hablar y compartir, pero bueno, fuimos ahí avanzando poquito a poquito y creamos, muy bien, y creamos la segunda conexión. Esta segunda conexión para nosotros fue más grande todavía, porque salimos de nuestro centro universitario, de estar solo con los alumnos de grado de infantil y de primaria, y lo que pensamos fue entrevistarles y que ellos apareciesen en un vídeo. Nos propusieron desde la Universidad Jaime I, bueno, nos encargaron desde el PEU, desde el programa de extensión universitaria, y ahí creamos otra vez conexión entre PAS y PDI, ¿no? Que lo ha comentado el compañero antes, y a veces no se crean esas conexiones, pero esas conexiones son enormemente enriquecedoras. Nos propusieron desde el PEU crear un vídeo un poco más grande que el nuestro era una videocápsula de 6 minutos, creamos un casi documental de 15 minutos que está alojado en su web, y ahí ya hicimos entrevistas a alumnado, entrevistas a profesorado y entrevistas a niños, y montamos un poco la realidad de qué eran los lugares a partir de las personas y cómo podían esos lugares y esas personas contar historias, ¿no? Aquí ya, en este momento, no sabíamos por dónde tirar porque era tanta la cantidad de material que teníamos grabado y de tantas sesiones y de tantos alumnos que bueno, nos volvimos a pensar, a sentarnos, nos sentamos con Cristina
Pascual, que es la persona que se dedicó a grabarnos, a perseguirnos, a buscar la mirada de mis alumnos, sus llantos, sus risas, sus abrazos. Nos sentamos con Ángel y con Albert y decidimos que esto tenía que trascender. No solo se queda como una propuesta para hacer actividades en las asignaturas de didáctica de las ciencias sociales, sino que además estamos preparando unidades didácticas para centros de profesorado en la Comunidad de Madrid, en Valencia, aquí en Andalucía todavía no hemos andado, pero se andará, y esas unidades didácticas también están preparadas en un modelo muy actual, vinculado al Real Decreto 95/2022, para poder aterrizarlo con la LOMLOE y las situaciones de aprendizaje. O sea, hemos preparado alumnos que se han sensibilizado para cuando sean maestros y a su vez hemos preparado material para poder trabajar en aulas de educación infantil y primaria y empezar a llevar desde bases de 3 años en adelante esta idea de patrimonio como algo pequeño para poder entender el patrimonio como algo grande. Daniel, en sus alumnos a los que entrevistamos y tuvimos que hacer varias preguntas cruzadas para poder sacar el proyecto. Jovan, otro alumno mexicano, Leire, una alumna vasca con una identidad que quería demostrar y marcar y hablar de su feminidad a partir del proyecto, compañeros de docencia. Y yo creo que un poquito, aunque sea de la cápsula que montamos, me parece interesante compartirla porque es donde realmente a través de sus ojos podemos ver cómo entendieron que era el patrimonio pequeño y han podido llevar a sus TFGs, porque es donde vamos a continuar con este proyecto. Me estoy dirigiendo este año 12 trabajos de fin de grado y los 12 están directamente vinculados con la educación patrimonial y propuestas de itinerarios didácticos para realizar en la Comunidad de Madrid. Os enseño un poquito si queréis y ya damos paso a los demás compañeros. No se nos ha cargado el enlace aquí arriba. Sí. Vamos a ponerlo aquí desde el minuto. Está en pantalla completa. ¿El sonido lo marcáis vosotros? Desde aquí nos sale, sí. Ya.
Bueno, pues para acabar, para mí era importante mostraros sus lágrimas y sus emociones, porque creo que si no aterrizamos el patrimonio desde ese punto emocional, el significado que me hace sonreír, llorar, vivir, ¿no? Mostrar sus vivencias, creo que es imposible en esta generación que ellos luego puedan educar de manera patrimonial, ¿no? Necesitamos que ellos lo entiendan, ¿no? Detrás de esa propuesta y con la pasión que desde entonces vemos que están viviendo, ¿no? Perdona que ya no se ve en tamaño grande, pero tenemos un minutito solo para redondear. Me han pedido este año que les tutorizase en estos TFGs, en estos trabajos de fin de grado. Tengo alumnos de doble grado que los entregan en enero, alumnos de grado que los entregan en junio, y estamos investigando, y para que sus investigaciones sean mucho más reales, hemos ido a hacer las prácticas a centros que nos han permitido entrar en sus aulas y hacer este tipo de actividad con los niños ya en aula, a pie de aula, con niños en grupos pequeños y grandes. Estamos haciendo prácticas en centros de Carabanchel, en San Gabriel, que lo tenemos muy cerquita de la escuela, lo estamos haciendo en el colegio que tenemos de detrás, que es el Parque Eugenia Montijo. Estamos haciendo en Vedrunas de Carabanchel, que también nos ha permitido hacer la práctica en su centro, y a partir de esas conexiones de los alumnos para poder defender allí y un poco llevar a la práctica su actividad, hemos vinculado con antiguos alumnos y profesores que conozco aquí en Andalucía, en el Colegio El Carmen, en La Palma del Condado, en Huelva. Estamos trabajando el patrimonio que está vinculado a las bodegas y a la producción del coñac de la zona, y cómo los padres y familias están vinculados a esa producción, el uso del mosto y su envejecimiento. Esa es la investigación que estamos haciendo. En el CEIP Eritella, en San Fernando, en Cádiz, estamos haciendo una investigación que tiene que ver con las salinas y la trayectoria de ese patrimonio y el cuidado de las salinas. Y en el CEIP Maestra Natalia Albanés, en Espartinas, que también se está haciendo un trabajo sobre el museo de la Semana Santa que tienen allí. Bueno, la palabra museo vamos a quitarla. Centro de interpretación de Semana Santa que tienen en Espartinas preparado para abrir en menos de 6 meses, y se está haciendo la investigación desde el colegio con el aula de educación infantil de 5 años. Y bueno, pues ahí está la investigación. Muchísimas gracias. Gracias, Meritxell. A través de tus palabras emocionadas en algún momento y también del vídeo hemos podido sentir nosotros también parte de lo que estos jóvenes sintieron en su día. Pido disculpas a Víctor y a Elena porque desde la posición en la que están no han podido ver bien ni la presentación en línea ni tampoco el vídeo. Aquí tenemos un área de mejora para el cuarto Reactívate. A ver si logramos instalar una mesa donde haya un ordenador también, y eso ya será perfecto. Bueno, pues si no te parece mal, Meritxell, permitimos que Víctor se siente. ¿Te ubicas, Víctor? ¿Dónde está la carpeta? En el escritorio, con la presentación. Me acerco un poco, me quedo aquí. Perfecto. Bueno, pues la Universidad de Granada se hace presente en este encuentro de patrimonio de proximidad con 3 proyectos diversos, pero igualmente relevantes para la comunidad universitaria y también para el conjunto de la sociedad granadina. En primer lugar, van a contarnos el proyecto Horizonte Quinto Centenario, encaminado a conmemorar los 500 años de la creación de la Universidad de Granada. En segundo término, la iniciativa Ciencia para la conservación del patrimonio, sensibilización y concienciación desde etapas educativas tempranas, propuestas por el Secretariado de Bienes Culturales, cuya responsable, Elena Sánchez, nos acompaña también en la mesa. Aunque ellos han hecho un esfuerzo, ellos dos, y Ana López, que está siguiendo la jornada en línea, han hecho un esfuerzo por sintetizar y por ofrecer una presentación conjunta. Las 3 personas responsables, como digo,
Víctor, Elena y Ana podrán responder a vuestras preguntas y estarán disponibles para el debate que enseguida seguro se va a suscitar. Y finalmente, el plan de divulgación, el tercero de los proyectos, es el plan de divulgación del patrimonio científico-técnico e histórico-artístico de la Universidad de Granada, que desarrolla un equipo docente de los departamentos de pintura y escultura de la Universidad de Granada y que coordina Ana López. Víctor Medina Flores, catedrático de la Universidad de Granada y promotor y responsable durante su etapa como vicerrector de Extensión Universitaria. Como os decía hace unos segundos, va a asumir la representación conjunta de los 3 proyectos. Le damos las gracias a él y también a Ana y Elena por el liderazgo y por el esfuerzo de aunar el trabajo. Muchísimas gracias. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Cinta. Muchas gracias también por haber seleccionado nuestra propuesta, que de alguna manera nos permite trasladar lo que venimos desarrollando en la Universidad de Granada. Y también muchas gracias a mis compañeras por la generosidad que de alguna manera depositan en mí a la hora de trasladar pues, todo un proyecto que, como ha comentado Cinta, es un proyecto global, ¿no? En realidad, son 3 proyectos, pero que de alguna manera responden a una política que se viene desarrollando por parte de la Universidad de Granada en relación precisamente con su patrimonio. Bueno, en este bloque estamos hablando desde la universidad y en este caso me gustaría hacer también una contextualización de cuál es la situación cuando hablamos de patrimonio desde una institución museística, una institución que de alguna manera su fin es la gestión del patrimonio. No es lo mismo que cuando tenemos que gestionar el patrimonio desde una institución cuya finalidad fundamental es la creación de conocimiento, la traslación de conocimiento a profesionales que van a poder luego ejercer su profesión desde distintos ámbitos académicos. Y bueno, de alguna manera, bueno, pues estas 2 grandes misiones que tiene la universidad se complementan con esta tercera misión, que es la conexión de la universidad con la sociedad a través de la transferencia del conocimiento, la extensión universitaria, ¿no? En este caso, bueno, ya hemos visto en los casos anteriores que nos han precedido por parte de la universidad genera mucha capacidad de trabajo, mucha capacidad de investigación, de formación, pero también hay que tener en cuenta que las universidades también somos depositarias de un patrimonio, en este caso las universidades históricas pues todavía más. Nosotros vamos a cumplir, como ha dicho Cinta, 500 años de historia y acumulamos en estos 500 años un gran patrimonio, tanto inmueble como mueble, en este caso inmueble que ha sido acumulado a través del uso de determinados edificios históricamente vinculados a la propia institución, pero otros que se han ido adquiriendo precisamente para dar respuesta a las necesidades de espacio que ha ido teniendo la universidad a medida que ha ido creciendo y ha ido necesitando más instalaciones, y de una manera también como muy sostenible con este patrimonio, teniendo en cuenta que la Universidad de Granada es una universidad en una ciudad pequeña, son 250.000 habitantes los que tiene Granada y la comunidad universitaria son 70.000, o sea que en realidad un motor muy importante para el desarrollo de la actividad en la ciudad, aparte del turismo, evidentemente es la universidad. Y si no fuera por el compromiso de una institución o de las instituciones con edificios como estos que ahora mismo dispone la universidad, pues estos edificios no hubieran sido fácilmente sostenibles, ¿no? Y no se hubieran mantenido en el tiempo. Al igual, pues tenemos muchísimas colecciones de distinta tipología, algunas más identificables o más reconocibles, como son las históricas, patrimonio histórico-artístico, la documentación en los archivos, pero luego hay otros muchos elementos patrimoniales que no le eran en su principio, no eran tales en un primer momento, porque eran de uso académico, pero que con el tiempo se han ido resignificando y han adquirido otro valor patrimonial, porque el uso académico que ellas tenían, estas materiales que se utilizaban, pues ya digo, para dar clase o para investigar en un laboratorio, pues ya han sido sustituidos por otros que tienen mejores prestaciones. Entonces, esa sensibilidad de alguna manera que la institución ha tenido por el patrimonio inmueble, y en este caso también por el patrimonio mueble y conservarlo, digamos que ya es un elemento también de reconocimiento hacia la institución. Si bien, como decía antes, muchas veces la
la institución no es consciente de esa responsabilidad que tiene y que de alguna manera tiene que ejercer como una institución que gestiona patrimonio, ¿no? Y muchas veces pues se olvida, ¿no? Porque estamos cada uno metidos en nuestras prioridades. La verdad es que para mí fue un reto cuando llegué al equipo de gobierno hace 8 años, precisamente en 2015, y se me encarga este vicerrectorado, teniendo en cuenta además también que entrábamos ya en un periodo de descuento para ir preparando nuestro 5º centenario, el hecho de establecer una política global de patrimonio, no solamente de conservación, recuperación de patrimonio, sino también de difusión de patrimonio, y tratar de darle un carácter más global a todas esas otras iniciativas que de alguna manera se desarrollan en la universidad. Como he dicho antes, la oferta académica es muy variada, son muchas titulaciones, evidentemente, pues algunas más relacionadas con el patrimonio por la temática, pero luego hay otras muchas también que trabajan de manera lateral, si queremos decirlo así, pero que aportan su trabajo en el sentido que comentábamos antes de la innovación o de la aportación de nuevos conocimientos y de la formación de profesionales que están desarrollando un trabajo muchas veces muy interesante. Ya hemos visto casos en los 2 ejemplos anteriores, ¿no? con nuestros estudiantes, nuestros alumnos de doctorado, las tesis doctorales que se desarrollan, y de alguna manera nuestro reto era tratar de hacer un trabajo de coordinación y de suma, de crear red también, en este caso, una red interna dentro de la propia universidad que pusiera en común toda esa capacidad y esas posibilidades de aportar no solamente al patrimonio de la universidad, sino también al patrimonio en general, nuestro buen hacer, ¿no? En este caso, evidentemente, la universidad es responsable de la conservación de todo este patrimonio que ha recibido a lo largo del tiempo, pues tiene que mantenerlo. Como he dicho antes, también en muchos casos se implica en ir adquiriendo otros elementos patrimoniales que en un momento dado no fueron universitarios, pero que los va incorporando a su patrimonio. Recientemente, por ejemplo, en el 2015 hemos comprado la Universidad de Granada, la azucarera de San Isidro, uno de los 100 edificios considerados dentro del patrimonio industrial como más importantes de España, y en este caso pues una muestra más de que nuestras necesidades de espacio, en lugar de resolverlas haciendo un polígono nuevo con edificaciones nuevas, pues también tiene presente las necesidades del patrimonio, no solo de la universidad, como digo, sino del entorno de la ciudad. Aparte de eso, evidentemente, nos tenemos que preocupar y ocupar de mantener nuestro patrimonio inmueble. Del mismo modo, con el patrimonio inmueble pasa igual. La sociedad, de alguna manera, ve en la universidad una institución referente que es capaz de garantizar la conservación y el buen uso de su patrimonio, y muchas veces capacidad que tiene la universidad en un momento dado de asumir donaciones, como pasa con el mural de Juan Vida, que hemos incorporado recientemente a la universidad, o la farmacia Zambrano. Son ejemplos de bienes que se han ido incorporando a la universidad y que, evidentemente, esto sumado a los que ya tenemos en nuestro propio patrimonio a lo largo de estos 5 siglos, pues tenemos que mantener y restaurar. Para nosotros era muy importante no solamente hacer acciones de conservación y restauración y de incorporación de estos elementos patrimoniales, nuevos elementos patrimoniales a la universidad, era darlos a conocer, hacer una correcta divulgación para concienciar, por supuesto, a la sociedad, pero también en buena medida a la propia institución, porque, como he dicho antes, muchas veces la institución tiene otras prioridades, ¿no? El tema de la universidad, muchas veces hay que recordarle a los responsables de la universidad, sobre todo los de repartir presupuesto, que el patrimonio requiere también recursos y requiere medios, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido una estrategia y una herramienta fundamental la divulgación. La divulgación para crear, conciencia colectiva, para crear también sentido de pertenencia y también para convencer de que efectivamente aquí había que implicarse, sobre todo con la excusa, como decía antes, del 5º centenario. Para nosotros también ha sido muy importante el poner en valor el tema del patrimonio inmaterial, ¿no? El patrimonio físico. Ya hay veces que se nos olvida, pues ya no digo nada, el patrimonio inmaterial, ¿no? Era muy importante también poner el foco de atención en determinadas cuestiones que no solamente son
bueno, pues, elementos derivados a la evolución histórica de la institución, rituales, bueno, procesos académicos, cómo se han ido de alguna manera recuperando a través de documentación y tal, sino también la memoria de los personajes relevantes que de alguna manera han sido referentes en nuestra sociedad, ¿no? Aquí hablaba nuestra compañera en la mesa anterior, Dolores, por ejemplo, ¿no? Hablaba del patrimonio gitano, ¿no? En este caso, nosotros hace un par de años incorporamos a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, no sé si conocéis el proyecto, en este caso un legado de la Universidad de Granada que era una referencia documental de una serie de personas relevantes de la Universidad de Granada, entre ellos, por ejemplo, el primer catedrático de etnia gitana, también el primer catedrático de raza negra, Juan Latino. Bueno, había una selección de personas que, por supuesto, eran muchas más de las que nosotros incluimos, pero hicimos precisamente un esfuerzo de esto. En el tema también de la memoria democrática se está haciendo un trabajo también bastante intenso. Y en este caso, ya digo, no es solamente un trabajo de investigación, que evidentemente es algo que en la universidad se hace con una cierta asiduidad y desde muchos enfoques, como decía antes, sino también un trabajo de divulgación. Se han hecho muchos materiales divulgativos en base a esto. Bueno, en este caso, evidentemente, nuestro reto era eso, difundir el patrimonio, y para eso hemos utilizado las estrategias que habitualmente utiliza cualquier institución que gestiona patrimonio, ¿no? En este caso, para poder incluso empezar a desarrollar una programación en relación con algunas de las colecciones que tenían una significancia especial y que podíamos bueno, presentar de una manera permanente. En nuestra política, durante el tiempo que yo he estado como vicerrector, tampoco era descentralizar el patrimonio de su lugar de origen, porque pensamos que al final esos vínculos que se generan entre las colecciones y los usuarios de la colección eran importantes mantenerlos. Pero bueno, en cualquier caso, por ejemplo, el Museo de la Salud se creó en una sala del edificio Quinto Centenario, que era la antigua Facultad de Medicina, con lo cual también de alguna manera se generaban ese sentimiento de pertenencia al espacio en el que se ubicaban, ¿no? Bueno, aparte de eso, pues programas de exposiciones, exposiciones que se han ido haciendo siempre con referencia al patrimonio y tratando de poner el foco de atención en el patrimonio, dando a conocer, bueno, patrimonio que muchas veces la propia comunidad universitaria desconocía, ¿no? En este caso, para nosotros era muy importante hacer esa labor de comunicación y de concienciación de la propia comunidad universitaria, pero evidentemente abriéndolo a la sociedad. En este caso, utilizando los espacios que habitualmente podemos utilizar para ello, como es el Hospital Real, como es la Madraza, que son en sí mismos edificios patrimoniales y que ya de por sí tienen un atractivo de visita patrimonial, el darles ese plus también de contenidos que se pueden desarrollar a través de exposiciones, visitas guiadas, etcétera, ¿no? En concreto, en pantalla estáis viendo en la Madraza, que es bueno, la primera universidad musulmana que hubo en Granada. En este caso ahora la gestiona la Universidad de Granada como centro cultural, y una de las salas de exposiciones que nosotros tenemos ahí la dedicamos a la divulgación del conocimiento, de cómo la ciencia de alguna manera ha aportado desde distintos ámbitos del conocimiento bueno, avances en determinados temas, ¿no? Y utilizando también en la medida de lo posible referentes patrimoniales. En este caso, otra experiencia, por ejemplo, que ha tenido también mucha relevancia por el ámbito en el que se ha desarrollado, fue la programación de exposiciones temporales en el Palacio del Almirante, que es un edificio que tenemos en cesión por parte del Ayuntamiento en el Albaicín, y que de alguna manera nos permitió desarrollar temáticas que estaban muy ligadas a las tradiciones patrimoniales del barrio, creando también vínculos afectivos con los habitantes del barrio y con los agentes culturales, ¿no? Bueno, en este caso para nosotros era muy importante tener un instrumento que nos ayudara a todo esto, a canalizar todo este trabajo de una manera también lo más profesional posible, y esto fue la creación de EducaUGR, que en este caso de alguna forma era la que ha canalizado todas estas políticas de mediación cultural y de programación pedagógica en relación con el patrimonio a través de nuestra programación a distintos recursos que vemos ahora, orientados a distintos públicos, ¿no? De todas las etapas educativas. Hemos tenido mucha relación con todos los centros educativos de
de la ciudad, luego se ha ido haciendo extensivo a la provincia y con el tema de la pandemia también ya hemos trascendido porque de hecho pues empezamos a tener muchos seguidores fuera de Granada, en este caso con los recursos que de alguna manera se generan a través de la unidad. Por otra parte, también atendemos a públicos con necesidades especiales, grupos especializados, visitas guiadas, etcétera, de distintos colectivos. En este caso también participamos en todas las convocatorias que de alguna manera nos ofrece otras instituciones, como por ejemplo la Semana de la Ciencia, la Noche de los Investigadores o el Proyecto PISA, en el que también toda esa actividad que de hecho uno de mis compañeras, Ana López, que es parte del proyecto que ella presentaba, eran las actividades que ellos desarrollan dentro de este marco, en el caso de, de las concienciación sobre las técnicas artísticas, técnicas patrimoniales, que de alguna manera ellos documentan y elaboran determinados materiales, y eso como veremos luego, ¿no? En este caso, el tema también de la elaboración de talleres que muchas veces van ligados a nuestros elementos patrimoniales, que se hacen en estos espacios, en la misma tienda de la universidad y muchas veces también vinculando con algunos de los objetos que vendemos en la tienda, ciclos de conferencias, cursos también de formación para formación de profesionales, materiales didácticos, materiales como pueden ser las publicaciones, cuadernos técnicos, cuadernos didácticos que se hacen para distintas etapas educativas y también como guías para los profesores, en distintos, también recursos para públicos con deficiencias visuales o auditivas, adaptaciones también que permiten la accesibilidad de todo tipo de públicos a los contenidos patrimoniales y en distintos formatos, como estábamos viendo, hay también vídeos que se hacen, por ejemplo, con el tema de la presentación de nuestro patrimonio inmueble, de nuestro patrimonio inmaterial, audioguías, etcétera. Bueno, en este caso, pues evidentemente es fundamental para llegar al público la utilización de los recursos que nos permite las páginas web, las redes sociales. Ha sido también muy interesante, en este caso la parte positiva que para todos tuvo el tema del COVID fue nuestra inmersión en todos estos recursos y cómo de alguna manera nos obligó también a virtualizar alguna de las actividades que de otra manera a lo mejor hubiera sido más lento el proceso, ¿no? En este sentido, la universidad, como he dicho antes, claro, es tan diversa que hay muchos grupos de investigación, muchos departamentos que están trabajando temas patrimoniales de distintos ámbitos y en este caso eso nos ha permitido desde el Vicerrectorado fomentar tareas de colaboración para integrar todas estas políticas en una política global, ¿no? En este caso, por ejemplo, el trabajo que viene desarrollándose desde un grupo de investigación del Departamento de Historia del Arte en relación con las universidades Carlos V como patrimonio y memoria nos venía como muy a pelo por el tema del quinto centenario, ¿no? Y en este caso pues son actividades también que hacen con niños, exposiciones que se han llevado a México y a otros sitios. Por otra parte, el tema de la colaboración también, en este caso con la Facultad de Bellas Artes, mi compañera Ana López, que nos está siguiendo por streaming, pues ellos son los responsables de todas estas otras actividades que, como he dicho antes, se presentan en centros escolares, en la Semana de la Ciencia o en la Noche de los Investigadores, talleres como los que estáis viendo en pantalla, pues de mosaicos romanos con niños o el tema también de las decoraciones pintadas en villas romanas o el tema también de las vidrieras, de alguna manera tratando también de extendernos a otros aspectos, ¿no? Como es el tema de los libros de artista, llegando también a la contemporaneidad, ¿no? En este caso, y aquí está también Elena, que lo podría comentar mejor que yo, son actividades también educativas que se desarrollan en torno a las excavaciones arqueológicas que se llevan a cabo en nuestros propios territorios, ¿no? ¿Me he pasado yo a los 20? ¿No? Bueno, en este caso, el tema de la actividad precisamente arqueológica que se desarrolla en el campus de Cartuja es una actividad académica, evidentemente investigadora, pero en este sentido ellos han venido trabajando y Elena es muestra de ello en
talleres con niños, visitas guiadas, visitas teatralizadas, elaborando materiales específicos para dar a conocer algunos de los elementos patrimoniales que tenemos en este campus, ¿no? En este caso, bueno, algunos los ha traído físicamente aquí, me imagino que luego los compartirá. Otros grupos de investigación, en este caso no sé si lo conocéis, Memolab, que es un laboratorio de arqueología biocultural que se dedica a la recuperación de las acequias, por ejemplo, pues también se ha incorporado al proyecto de Cartuja, porque Cartuja en un momento dado cambia precisamente la funcionalidad del territorio, que estaba más ligado a la alfarería en la época romana, se transforma en otra casuística de desarrollo paisajístico y económico en el momento que llega el agua, y llega el agua a través de las acequias que construyen en época islámica, ¿no? Y en este caso estamos recuperando también las acequias. Todo esto, evidentemente, nos pone en situación de poder colaborar con otras instituciones y que de alguna forma con las que venimos colaborando en todos los eventos en los que se nos convoca. Y de alguna manera también queremos que haya un retorno y de hecho lo hay de cara a la recuperación de nuestro patrimonio. Y en este sentido también sumarnos a la candidatura de la capitalidad cultural a la que aspira Granada en el 2031, fecha que coincide con nuestro 5º centenario. Y ya como final también, y en este caso un poco como colofón de todo lo que he dicho ahora y de alguna manera también ligándolo con lo que viene desarrollando Elena, era presentaros un caso que de alguna manera es paradigmático porque integra todo, ¿no? En este caso, el campus de Cartuja, como he dicho antes, es uno de los campus de la universidad en los que hay una riqueza arqueológica muy importante, porque hay yacimientos arqueológicos correspondientes a distintos periodos, desde el Neolítico a esta etapa moderna, pasando por romano medieval, incluso también de la guerra civil y tal. Hay yacimientos arqueológicos, como digo, que muestran toda la actividad que ha tenido ese campus. Y en este caso, esa actividad académica e investigadora ha permitido desarrollar una capacidad de aporte de información y de documentación que nosotros podemos rentabilizar a la hora de poderlo utilizar como elementos de divulgación, ¿no? En este caso, el gran compromiso que teníamos con este campus dio lugar al PGI, al Plan General de Investigación, que precisamente firmó como responsable Elena, y en este caso pues nos permitió también ya ordenar todo el proceso sistemático, ¿no?, de investigación arqueológica en el campus, pero también nos ha permitido la búsqueda de financiación y el ir pudiendo avanzar en la recuperación tanto de elementos patrimoniales como paisajísticos. En este caso, el origen precisamente fue una exposición. Cuando yo empecé a pedir dinero para esto, nadie daba interés a una cosa que no se veía, ¿no? Entonces, el hacer una exposición nos permitió precisamente poner el foco de atención en ese elemento patrimonial y a partir de ahí empezar a sumar actuaciones como las que estáis viendo ahí, la recuperación de esta alberca, que estaba convertida desde los años 70 en un depósito de agua potable. Y ha habido que convencer evidentemente Masagra, eliminar de ahí pues el depósito y hacer un trabajo de recuperación de un elemento patrimonial de gran interés. Algo que nos permitirá abrir este campus a la ciudad y poner en valor los distintos elementos que el campus ofrece. Como último recurso que también pusimos ya también en marcha fue este Museo Abierto de Cartuja, que es un centro de interpretación desde el que arrancan pues toda la información que se pueda aportar del campus, todas las actividades educativas que se generan y como las que os comentaba antes que algunos grupos de investigación, entre ellos el de Elena, pues han ido haciendo en este espacio y que, por lo tanto, abre también un compromiso de cara a futuro. En esta fotografía estamos viendo pues el equipo saliente y el equipo entrante del equipo de gobierno. De alguna forma, el nuevo equipo de gobierno se responsabiliza de mantener esta línea de trabajo. El trabajo que ha venido desarrollando desde su aspecto como investigadora, Elena, se va a ver reforzado porque ahora forma parte del equipo de gobierno y está en el área de patrimonio, con lo cual todos estos materiales que se venían elaborando para lo que era la época romana se irán extendiendo a otros momentos también de toda la evolución del campus y se irán creando colecciones que de alguna manera pues ponen 6 años por delante
pues la suma de nuevos retos, o de nuevos logros, ¿no?, para este reto global. En este sentido, bueno, pues nuestro compromiso siempre es eso, el trabajar por el patrimonio, el crear sentido de pertenencia de la propia comunidad educativa, ponerlo al servicio de la sociedad y, de alguna manera, tratar de hacer conscientes a todos, sobre todo a los niños. Para nosotros es muy importante el tema de los distintos colectivos que vienen de los colegios, porque desde muy pequeñitos, ya lo habéis visto en algunas fotos, entienden el tema desde edades muy tempranas y es la manera de ir cambiando la mente de la gente, ¿no? Bueno, como he dicho al principio y como decía Cinta, este es un proyecto que es muy global, y no quería dejar de poner, por lo menos, aunque solamente sea muy rápidamente, la referencia de la suma de gente. Están todos los que son, pero no son todos los que están, porque ya digo que en la universidad muchos son los que trabajan en beneficio de este objetivo común que nos hemos propuesto. Y nada más. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Elena Sánchez. Muchas gracias, Ana López, participante en streaming. No era fácil, ¿eh? Tanto trabajo, resumirlo, no era fácil. Mucho ánimo a todos, pero en este caso a vosotros, porque la cuestión patrimonial en las universidades históricas es evidente que conlleva mucho tiempo, mucho presupuesto, muchas energías. Estamos en las 2, pasados unos minutitos de las 2. Creo que tenemos un poquito de margen para formular alguna pregunta. No sé, Adrián, si te habrá llegado algo de los participantes a través de videoconferencia aquí en la sala. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta. Mientras que se va animando Maribel. Es solo un datito que te pregunto a ti, Elena, sobre ese proyecto de excavaciones en el campus y tal. ¿Lo utilizáis como excavación escuela? Es decir, sí, ¿hacen allí prácticas los chicos de grado? Y... Sí. Un segundito, te acerco el micro y así te oye el micro. Todos los años abrimos 2 o 3 excavaciones en el campus. De diferentes cronologías, la romana siempre, el alfa romano de Cartuja siempre lo abrimos. Ahora teníamos también una excavación en el Albercón, pero con toda la obra de recuperación y la maquinaria que ha habido en los últimos 2 años la hemos tenido que parar. Y tenemos también otra de cronología moderna, que es un monasterio cartujo. Todo eso está dentro del campus. Y entonces todos los años abrimos excavaciones allí durante un mes, mes y medio, y lo utilizamos tanto para alumnos del grado y del máster de arqueología que hacen allí sus prácticas, como recientemente también alumnos de didáctica de las ciencias sociales que están haciendo allí prácticas con los colegios. Todas las fotografías que hemos visto con niños las hacemos con profesorado y alumnado de didáctica de las ciencias sociales a través de actividades que organizan ellos. Es una gran suerte para la Universidad de Granada tener yacimientos arqueológicos en el propio campus, porque eso les permite a los estudiantes trabajar. Pero luego, por otra parte, tienen ese retorno, porque toda esa formación y toda esa información que se genera en la propia investigación, que va emparejada a una excavación arqueológica, es material que nosotros utilizamos luego para la divulgación. Os lanzo yo desde la mesa una pregunta con un pelín de mala idea a las 3, digamos, comunicaciones que habéis intervenido, ¿no? Decía Javier Frutos, no sé si me escucha, Javier, espero que sí, en una reciente participación en revista PH, que para garantizar una colaboración abierta, distribuida, de la que muchos, utilizando o no esa terminología, pues habéis hablado en las distintas exposiciones, pues hace falta que concurra una comunidad con cierta voluntad de participar, libre y voluntariamente, ¿no? ¿Cómo incentivar esa participación como ciudadanos en el caso de los alumnos de educación superior? Digamos que la motivación es por amor al arte, por amor al patrimonio, o hacen falta
para que los alumnos y alumnas se impliquen en este tipo de proyectos participativos, colaborativos, otro tipo de motivaciones vía créditos, vía notas, porque son dos niveles distintos. Me gustaría conocer la opinión, ya os digo, tanto de Meritxell como vuestra, de la Universidad de Granada, como la de Javier, que establecía esa condición, ¿no?, en su colaboración en Revista PH. Yo de todos modos... Y una participación que viene mucho más forzada por parte de la propia dinámica docente, si hay una implicación en una excavación arqueológica, porque son prácticas de la asignatura, evidentemente ahí los tienes, ¿no? Otra es más emocional, ¿no?, de tratar de llegar a la gente, pues motivándolos. A mí me gusta más la parte afectiva, ¿no?, porque el tema este del reconocimiento de créditos, la verdad es que al final es como mercantilizar mucho las voluntades, ¿no? Pero en cualquier caso tengo que reconocer que cuando se han hecho temas de estos de voluntariado, por ejemplo, el proyecto Me Mola, que comentábamos antes de la acequia, mueve muchísima gente y la capacidad que tiene de captación de gente a nivel de voluntariado es fantástica, ¿no? Pero bueno, luego tampoco está de más el hecho de trabajar en la línea de incentivarlo de otra manera. Yo, más que por el tema de los créditos, trabajé mucho durante el periodo en el que he estado como vicerrector el tema de la acreditación de las competencias transversales, porque creo que en todo este tipo de actividades, aparte de las actividades académicas formativas, la experiencia universitaria de un chaval que entra en la universidad en un momento de su vida, pues, de cambio absoluto y de formación como adulto, yo creo que se dejan de certificar muchas cosas que no están en el expediente académico. En este caso, si se implica en temas de voluntariado, de deporte, de representación estudiantil, digamos como que eso te da un perfil también de la persona, ¿no?, que no es solamente, bueno, pues que ha sacado muy buenas notas en tales asignaturas de tal carrera, ¿no? Entonces, ese tema yo creo que es algo en el que no nos ha dado tiempo a terminar. Yo ya me he ido del equipo de gobierno, pero me imagino que el equipo de gobierno seguirá trabajando en ello, porque va muy ligado a todo el tema de la formación a lo largo de la vida, del blockchain, del tema del currículum complementario, y yo creo que eso es algo que va a incentivar mucho a los estudiantes. De hecho, Jorge fue representante de la delegación de alumnos en el equipo de gobierno y el feedback que nosotros teníamos por parte de la propia delegación de estudiantes es que ellos mismos también les interesaba mucho, ¿no?, el currículum complementario. Y también lo piden las empresas, porque de alguna manera eso les da un perfil diferente a lo que es el frío expediente académico, que al final pues todos los que tienen el título lo tienen con mejor o peor nota, ¿no? Entonces, el perfil humano, esto yo creo que es algo que al final se tendrá que resolver, porque yo pienso que es algo en lo que ya se está trabajando. Y yo creo que eso al final también va a ser un elemento de motivación, porque la gente va a querer hacer cosas que le gusten y que además de alguna manera le aporten pues cuáles son sus habilidades, sus destrezas, sus competencias, sus sensibilidades. Y yo creo que en este sentido pues siempre habrá gente que valore el patrimonio, pero claro, para nosotros es importante también hacerlo atractivo, porque muchas veces se nos va un poco la prioridad de lo que estás comentando tú, ¿no?, de cómo llegar a gente que se está formando como futuros maestros, a sensibilizarles a ellos de lo que luego van a tener que enseñar, ¿no? Entonces, bueno, ahí la labor de la universidad, en este caso también de formar bien a los formadores y seguirlo haciendo a lo largo de toda la vida, yo creo que, porque como comentaba también, ¿quién era? No me acuerdo quién lo comentaba en la primera intervención. Al final esto evoluciona, lo que estás haciendo hoy no vale para siempre, vamos cambiando, entonces yo creo que ahí también la ventaja que tiene la universidad es que está en constante innovación, en constante renovación y cambio. Le damos la palabra, si os parece, a Javier, que lo tiene más difícil, ¿no?, al no estar en la sala. Hola, pues gracias. No te oímos, Javier, un segundito, que enseguida te damos sonido. No sé, ahora perfecto, sí. Bueno, pues ha dado todas las claves mi compañero. No sé, se me ocurre quizás reforzar la del vínculo emocional, que también hablaban las compañeras gallegas. Yo creo que
que se han dicho muchas cosas muy interesantes, pero desde luego, y la idea de la que está induciendo él, el tema de las microcredenciales, que va a ser un poco lo que va a revolucionar especialmente ese currículum no formal o informal, yo creo que con el patrimonio empasta fenomenal y con todo lo que hacemos nosotros va de lujo, ¿no? Entonces, efectivamente, en nuestro caso, además, nos apoyamos en algo que también es, bueno, pues que es un poco implícito con las nuevas generaciones, y es eso de la reputación, el concepto de reputación que va más allá del concepto de reconocimiento, y eso está asociado en nuestro caso al autorretrato, al selfie, a la fotografía, a una colección de autonografía visual que van generando y que obviamente les tiene o les implica porque habla en primera persona. Entonces, bueno, yo creo que hay un montón de elementos que habéis dicho con mucha certeza y con mucha claridad y mucha pertinencia que están ahí, y que ya digo, nosotros como educadores patrimoniales, que es un poco la dimensión que ofrecemos aquí, nosotros nos creemos y que ellos también conectan. Por ejemplo, el tema del álbum familiar, a nosotros lo que más mejor firma que nos llega, por ejemplo, es siempre cuando trabajamos con los álbumes personales, ese descubrimiento de ese repositorio que tienen en casa, que de repente les hace conectar con toda su historia familiar. Bueno, yo creo que tenemos muchos elementos y no todos tienen que ser, como habéis dicho, del patrimonio mueble y mueble material, sino incluso del inmaterial. Te paso el micrófono. Detrás de escuchar a Víctor y detrás de escuchar a Francisco, poco más, ¿no? Pero sí que hacer mucho hincapié en que si nos movemos en un entorno como el nuestro y no vemos lo que hay fuera, ¿no? Y yo siempre me he movido en este entorno cultural, hija de padres profesores, nieta de padres profesores, conservadores, restauradores, yo sí que entiendo este vocabulario, yo sí que aprecio el patrimonio grande, ¿no? Y percibo el pequeño. Pero es que hay muchos ciudadanos que no se mueven en este contexto. Entonces, creo que, además de formar al profesorado, los centros de educación de profesorado, que en cada comunidad autónoma tienen un nombre, creo que la fuerza enorme, más allá de las universidades de humanidades, ¿no? que tenemos claro que quien estudiamos historia del arte o estudiamos historia conservación o humanidades tenemos ese interés, los maestros y maestras a veces solo tienen una o dos asignaturas, una es didáctica, las ciencias sociales, y a veces hay fundamentos o historia del arte, pero a veces en primaria, pero no tienen asignaturas que les vinculen de manera directa, salvo en ocasiones, ya he dicho que he hecho un análisis grande del currículum, salvo en ocasiones algunas optativas que les hagan centrar su foco como futuros educadores en esto, ¿no? Y si ellos, que son los maestros que van a estar en nuestras aulas, no lo controlan, no lo dominan, es imposible que los demás ciudadanos que salen, que están detrás de estos muros, ¿no? entiendan qué es el patrimonio y cómo poder cuidarlo y conservarlo. Entonces, creo que sigo pensando que nosotros disfrutamos enormemente de ello, llevo 20 y tantos años alrededor de este mundo, pero sigo viendo que en los colegios de educación pública en España, salvo que haya un apasionado, mañana vendrá Pablo y otros tantos compañeros que tienen experiencias en los palacios, en Ayamonte, salvo las personas que les han tocado en algún momento su corazón, el resto de los coles no tienen proyectos de educación patrimonial. Y creo que ahí hay que hacer un poquito más de fuerza. ¿Algo que aportar, Elena? Yo a lo mejor podría aportar algún ejemplo mío personal de las excavaciones, que es lo que yo sí trato, y volviendo a si los alumnos se implican o no se implican y si les interesa más allá o no de los créditos. En nuestra experiencia en Granada siempre tenemos alumnos voluntarios que no podemos incorporar a las excavaciones porque al final las excavaciones terminan siendo una asignatura más y el número de voluntarios que podemos coger es pequeño, pero siempre tenemos voluntarios, tanto para trabajo de campo como para trabajo de laboratorio. Por lo tanto, sí hay un interés más allá del conseguir créditos y conseguir una asignatura, sí conseguimos movilizar algo nuestro estudiantado y todos los alumnos que participan en las actividades de didáctica de las ciencias sociales son voluntarios y si de alguna manera logramos generar conciencias, por ejemplo, hace unos días un antiguo alumno me escribió un email escandalizado porque una tiktoker había entrado en un yacimiento arqueológico por un agujero en la valla y que si yo podía contactar con alguien en la administración para que pusieran solución a eso, que después de haber dado clases de arqueología le parecía una barbaridad que eso estuviese pasando y estuviese en las redes sociales, y su medio más rápido para encontrar una solución a eso era escribirme a mí para que yo me pusiera en contacto con la administración. O sea que alguna conciencia estamos generando.
¿Alguna pregunta más? Cerramos entonces. Cerramos. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Gracias también a los que habéis continuado fieles a esta interesantísima mañana, tanto con la conferencia inaugural como con estas dos mesas. Vamos a cerrar el trabajo, nos volvemos a encontrar a las 4 de la tarde. Aquellas personas que os quedéis a comer, lo tenéis fácil para llegar. Salís del edificio y os vais a encontrar un portón muy grande enfrente, cruzadlo, primero a la derecha, siguiente a la izquierda, hacéis como un zigzag y vais a llegar a un espacio donde hay una pérgola maravillosa con una bugambilia. Ahí se va a servir el almuerzo. Que disfrutéis de la comida, espero que hayáis disfrutado también de la jornada y nos encontramos esta tarde. Muchísimas gracias.